Todos al CodeSpark del 2025. Me presento, mi nombre es Darwin Luque, yo soy Engineer Manager en Codexitos. Yo les voy a estar platicando un poco de Golang, CQC y pues básicamente cómo construir APIs listas para producción usando Golang y CQC. PowerPoint. Ok. Bueno, para la agenda que vamos a cubrir, bueno, vamos a platicar un poco qué vamos a hacer en este CodeSpark. Lo vamos a pasar ya al proyecto, vamos a clonarlo de GitHub. Vamos a ver un poquito el proceso que se puede llevar para diseñar la base de datos y después cómo implementarlo usando CQC. Lo vamos a hablar un poquito de autenticación como parte de ese proceso de hacer un server que ya está listo para producción. Luego vamos a desarrollar todos los dominios, vamos a estar aplicando algo que se llama Domain Driven Development. Vamos a aplicar hasta donde se puede de manera de poder cubrir lo más importante, que es cómo hacer la API con Go y cómo usar CQC. La app que vamos a estar haciendo es un como articles app o una especie de blog app. Vamos a estar haciendo artículos, se van a poder comentar esos artículos, se van a poder marcar esos artículos como favorite y luego se van a poder seguir usuarios entre ellos. El otro modelo que va a existir aquí, que no está anotado, es el de users, pero ese lo vamos a ver más que todo en la parte de autenticación. Luego vamos a preparar la aplicación para el deployment. Básicamente en este caso se va a ver más que todo cómo es armar el Dockerfile de una aplicación en Golang. En este caso un Dockerfile bien sencillo, también por el hecho de que la aplicación como tal es sencilla, pero lo que sí voy a como marcar cuando ya veamos el Dockerfile y hagamos el build es, digamos, lo pequeña que es la imagen y ese beneficio que nos da Golang, porque pues también parte de hacer algo listo para producción es preocuparnos por costos y Golang la verdad es que es un gran beneficio en ese sentido, que podemos tener APIs bien pequeñas y bien poderosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este CodeSpark? Vamos a empezar con diseñar la base de datos. Voy a usar un software que se llama dbdiagram.io, una página web, es muy buena, básicamente nos permite tener armar un esquema no es un lenguaje, pero en un formato que ellos tienen para luego poder exportar eso a SQL. Específicamente en este caso voy a estar usando Postgres. Vamos a configurar CQC para conseguir código de Go usando SQL queries. La ventaja que tiene usar CQC a, por ejemplo, tener un ORM es en sí eficiencia. Usar un ORM tiene ciertos layers que pueden alentar un poco el proceso de correr un query en la base de datos y pues, básicamente hacer cualquier crudo, cualquier transacción que queramos hacer. Sin embargo, cuando hacemos CQC ya vamos a ver que CQC traduce todo a código de Go y usa el módulo nativo de Go, por así decirlo, que se llama Database. Básicamente es súper rápido. Entonces podemos hacer las operaciones súper rápido. Lo que sí vamos a ver es que sí nos obliga a veces a hacer múltiples queries para hacer cosas como conseguir objetos nested, como por ejemplo, para conseguir un artículo y conseguir los comments de ese artículo, pues vamos a tener que hacer un query para conseguir el artículo y otro query para conseguir los comments, de manera de poder armar un objeto que esté en esos comments nested en articles. Sin embargo, porque el package de database es tan rápido, no nos damos cuenta que hicimos un poquito ahí ese truco. Luego, algo que también quiero que vean, que es la esencia también de hacer un buen código, es cómo estructurar el código. A veces también eso, bueno, al menos a mí me pasa bien seguido cuando estoy aprendiendo algo nuevo, un lenguaje nuevo, un framework nuevo, es cómo estructurar nuestro código, qué folders tienen que existir, dónde tiene que existir tal cosa. Entonces le voy a dar un esquema que no es tan complejo, pero también eso permite a que podamos crear APIs que se pueden mandar a producción y que son totalmente funcionales. Entonces, sí, eso. Lo siguiente es cómo ya usar CQC. Vamos a ver cómo a partir de un SQL query o un archivo .sql podemos generar ese código de Go que les mencionaba. Lo vamos a implementar Authentication usando JWT. Vamos a usar también buenas prácticas para cómo guardamos esos usuarios, cómo los sacamos al momento de ocupar parsearlos o incluso mandarlos de regreso al client.
Y finalmente lo de preparar la app para su deployment es crear ese Dockerfile que les estaba mencionando. Entonces vamos a pasar con la parte de clonar del proyecto. En este caso va a ser rápido, yo ya lo tengo. Ya lo tengo clonado, sin embargo, y les vamos a compartir el link que está aquí en mi GitHub. Se llama CodeSpark Go Sequels API. Aquí en Code, pues siempre está este shortcut para copiar el HTTPS, o si tienen el CLI de GitHub, pueden copiar ese comando. Lo pegamos en la terminal y pues básicamente vamos a terminar con el proyecto ya clonado. Por ahora el tiempo, pues no lo voy a clonar yo, sino que ya lo tengo en mi computadora. La forma en la que estructuré, y lo vamos a ir viendo también según vuelva a presentar la presentación, para que la redundancia, es que segmenté este CodeSpark en partes y se ven reflejados en las branches que hay. Entonces, si nos vamos aquí a las branches, van a ver que hay una branch por cada uno de los topics que vamos a estar cubriendo. De esa forma, entonces solo vamos a ir cambiando de branch y les voy a ir explicando qué pasó en esa branch, porque la branch en sí ya está concluida hasta ese punto. Entonces, Start Here es el Starter Project. No hay mucho aquí, la verdad. El main.go que dice Hello World. Un .env que ya vamos a ver. Pero este .env se va armando según qué configuraciones nos va pidiendo la aplicación. En este caso va a ser un poco sencilla porque solo hay 3 cosas que van a dirigir esta aplicación, que son las configuraciones del servidor, qué puerto corre, cuál es su host y en qué modo está corriendo, la base de datos, todos los parámetros para poder conectarnos a la base de datos, y un secret de JWT para poder encriptar los tokens. De todo esto, lo único, bueno, de hecho no lo mencioné como parte del text, es esto de Air. Esto solo va a ver rapidito, voy a correr un comando acá, y es Air. De hecho, creo que puedo solo correr Air. Air es un módulo, es un package, o un CLI incluso, que nos permite tener hot reload on go. Al menos yo sé que la mayoría tal vez vienen de ese environment con JavaScript, con Node.js, donde tenemos hot reload, y según vamos haciendo el development y vamos cambiando las aplicaciones, pues también queremos que se reinicien esos servidores. No reinicie el servidor, pues, pero que agarre esos cambios nuevos. En este caso, si se fijan, bueno, este como es un hello world, solo estoy imprimiendo algo y ya terminó. Pero si me voy a main.go y escribo hello world, así, lo guardo, detecta el cambio y ya me marco ahí hello world. Entonces es un nice to have layer. Tener ese hard reload y entonces nos movemos a bueno, Psycho sí será, pero antes de entrar a eso, antes de entrar a Psycho sí Setup, también les voy a compartir diagram. Voy a compartir este website, dbdiagram.io. Básicamente nos permite tener estas sintaxis que ven a la izquierda, va a ser un poco más grande. E incluso vamos a ir viendo live aquí los updates en esta tablita, en este diagrama que se ve a la derecha. Entonces empezamos a ver qué modelos ocupamos. Primero vamos a ver users. ¿Qué parámetros ocupamos en el user? Todos van a tener este ID. A mí personalmente me gusta bastante usar UUID como main identifier, que me gusta el tema del integer, un poquito, se puede volver un poco complicado y se pueden mezclar las cosas bien sencillo. Con UUID es muy difícil, prácticamente imposible que eso pase. Lo único es que hay que poner este parámetro de default y generar ese random UUID cada vez que se crea una tabla. Y así es la forma en la que se define que esto es un primary key usando dbdiagram. O se me escapa cómo se llama este lenguaje. Luego ocupamos un username, un email. Aquí hay un poco de redundancia. Decidí poner los dos solo por el hecho del ejemplo. También es válido. En este caso, username es not null, entonces en teoría se podría repetir el username, pero el email sí es unique. La ventaja también de ponerle unique al email es que le agrega un índice, entonces email, que es por algo que muy seguramente vaya a buscar. De hecho, vamos a poner la vamos a hacer unique también. Me hace sentido que username sea unique. Luego bio,
bio solo me hizo sentido ponerlo en el sentido de que es un parámetro que se puede configurar, se puede actualizar. Tendría más sentido si pudiésemos en realidad ver en un UI los usuarios enlistarlo, ¿verdad? Bio e image, pero usualmente esas dos propiedades lo van a ver en un user. Luego el password hash, porque estamos haciendo nosotros nuestra misma autenticación, ocupamos guardar el hash de la password. Y luego siempre esos dos parámetros vamos a tenerlos crear y obtener. Luego todo va a empezar a girar más o menos alrededor de este user y del siguiente, que es el article. El article también va a tener un ID, va a tener un título y va a tener el body. Vamos a poner un description y el slug es una propiedad que vamos a ver que podemos hacer propiedades que son computed. Entonces básicamente nos van a mandar al title y a partir del title nosotros vamos a generar el slug. El user no controla el slug, sino que controla el title que da y a partir del title usamos slug. Slug es unique, por lo que también me va a servir de main identifier, de manera que también los endpoints me queden un poquito más smooth ya, ¿no? En vez de estar usando el ID, que es un UID un poquito más complicado de entender ese montón de letras y números. Favorite es una tabla para marcar si un usuario quiere que un article sea favorito. Entonces, básicamente solo en una tabla unimos el ID del usuario y el artículo que quiera ser favorite. Y el primary key es la fusión de esos dos. No ocupamos un primary key no, porque un usuario no puede doblemente marcar algo como favorito. Lógicamente hace sentido que solo hay un user ID con un article ID. Los comments es un one-to-many con favorites. Básicamente tenemos un article ID que hace referencia a esta tabla de acá. Y acá abajo podemos ver cómo se marcan cuando están esas relaciones. Que de hecho los articles también tienen un author. Aquí está author ID. Entonces básicamente también hay un one-to-many. Un usuario puede tener múltiples articles que él creó. Aquí está article como favorite. El user como favorite, también ese es un one-to-many. Un user puede tener múltiples favorites y un article puede tener múltiples usuarios que lo marcaron como favorite. Entonces, hasta cierto punto, también ese favorites me sirve como una especie de many-to-many entre users y favorite. Y users y articles, perdón. Porque si quisiese ir a un artículo y ver quién lo ha marcado como favorite, como para la persona que lo creó, también podríamos enlistar las personas que lo marcaron como favorite. Los comments, aquí eso es lo que les decía, de la relación entre comment y article. Luego tag lo hice, pero no lo terminé implementando, pero básicamente tag sería como para marcar o como categorizar. Toda que la idea del tag es como la de hashtag en Instagram, de manera de poder tener múltiples categorías, por así decirlo, por un article. Luego la de follow arriba, following. Básicamente aquí solo relacionamos dos usuarios, entonces se fijan acá abajo follow, ambas columnas le apuntan a la tabla de user. Bueno, no sé si hay preguntas a este punto respecto al DB, algo que ustedes tal hubieran hecho distinto, algo que ustedes hubieran agregado. Bueno, seguimos. Lo bonito de DB Diagram es de que me permite exportarlo. Si exporto como estos tres de acá arriba, me va a exportar el diagrama que tengo a la derecha y acá abajo me va a exportar el SQL para generar estas tablas en mi base de datos. Entonces, en este caso estoy usando Postgres. Y aquí está el código de SQL que voy a estar usando. Ok, ahora, volviendo al código. Si se fijan, ya aparecieron un par de más cositas, así que vamos a ir uno por uno. De hecho, voy a ir de abajo para arriba. Vamos a empezar con la configuración de SQL, sí. SQL, sí, básicamente, estos servers, de hecho, no lo ocupo, pero lo voy a dejar ahí. Esto lo podemos obviar, esto es más que todo para hacer push desde nuestro código hacia una base de datos remota. Pero en este caso no es remoto, está en localhost. Y luego está esta propiedad de SQL. Aquí es donde vamos a definir todas las bases de datos que vamos a estar afectando con nuestro código.
Entonces, en este caso solo tenemos una base de datos y el engine que voy a estar usando es de Postgres. Luego en queries definimos en qué directorio, en qué directory van a estar guardadas las queries, dónde voy a hacer los inserts, dónde voy a hacer los updates, dónde voy a hacer deletes, dónde voy a hacerlo todo. Y schema es donde defino los esquemas, los modelos. Entonces, todo este código que generamos, bueno, todo el código que generamos con DB Diagram, todo lo que nos generó esa cosa, lo vamos a estar poniendo ahí en ese esquema tóxico. Luego, estas son configuraciones. La más importante es esa de acá abajo, este override. SQL tiene su propio paquete de typings, pero específicamente para UUID prefiero usar otro paquete un poco más popular y más utilizado de Google. Google tiene su propio paquete de UUID. Entonces, esta es la forma en la que podemos reemplazar un typing por un paquete en específico. Entonces, aquí escribimos el column type y aquí escribimos el import del paquete como tal. Entonces, ese es el import para Google. Y luego el punto UUID es para saber cuál es la propiedad que tiene que usar de ese paquete. Y estas son reglas generales definidas por SQL. No voy a entrar mucho en detalle en eso porque es una gran lista de cosas. Y luego un poco de configuraciones. Los JSON tags, cuando me generen los interfaces, ya van a ver eso de Golang. Enums, en este caso no tengo enums. JSON tags es lo mismo. Empty slices y emit pointers. Todo esto es un poquito como básico, un poquito generalizado. De hecho, cuando van al site de SQL, si no me equivoco, así es más o menos como se ve lo que ellos recomiendan. Copy paste y empezar a hacer el plug and play. Lo único que agregué es el tag de los JSONs. Por default siempre hace naked, si no me equivoco, entonces aquí lo puse que hiciera camo case. Y si aprendiendo hacia arriba, agregué este makefile, súper sencillo. Este puede ser un poquito más complejo. Este comando SQL generate, que también podría ser un poco más complejo, pero solo puse en un makefile. La idea de usar un makefile es simplificar comandos que corremos. Entonces hay comandos y de hecho aquí estoy poniendo uno. Voy a poner rundb. Docker compose sub-d. Escribir make rundb es más corto que escribir docker compose sub-d. Básicamente, esa es la esencia. Entonces, si yo vengo aquí a mi consola y corro make rundb, corro docker compose up, y ya me levanta lo que está en el docker compose que ahorita vamos a ver. El Docker Compose solo tengo un servicio que es el de la base de datos, una base de datos de Postgres que usa Alpine, solo para que sea una imagen chiquita. Es las environment variables, que son el DB, el user y el password. Son los básicos, usar DB, usar user como username, password como password, y el puerto pues siempre hay que exponerlo. Y hay que guardar volúmenes. Básicamente esta es una base de datos de development y pues la vamos a estar apagando y encendiendo a cada rato. El volumen nos permite que al momento de volver a correr el servidor, él vaya a ese folder que está guardado local en mi computadora en algún lado y diga, ok, esa es toda la data que ya existía y ya la plasma ahí. No hay que estar preocupándonos por perder información. Luego, el main.go cambia un poco. ¿Por qué? Ahora tenemos esto de configurations. Yo les dije que la configuración iba a ir dependiendo según de las cosas que vamos haciendo. Ahorita estamos hablando de configurar la base de datos. Si me voy acá, si se fijan, acá tengo este folder de internal. Dentro de internal, tengo este otro folder que se llama common. Básicamente, internal es lo que podríamos ver como el SRC de un proyecto de JavaScript, de React o de Angular o lo que sea. En Go tienden a decirle internal. Luego, dentro de common, hay cosas pues comunes, configuraciones, setup, util functions, cosas generalizadas, el típico dry, vendría a ver acá. Entonces, en este caso tengo config. La forma en la que funciona Go es por packages. Cada folder es un package, o Go lo ve como un package. Usualmente, el nombre que se le da a ese package es el nombre del folder en el que está. Entonces, en este caso, el folder se llama config, el package se llama config. Luego, esta es la forma en la que se declaran interfaces en Go.
En este caso, Go tiene una nomenclatura un poco interesante, donde utiliza el case de las variables que declaramos para saber si las tiene que exponer o no. Entonces ya van a ver, cuando nosotros usemos este config, yo no voy a tener acceso a esta función de acá, sino que vamos a usar este otro método de acá. Si se fijan, la única diferencia es de que pues, es un método de manera de hacer un poco el código más reactivo, y la D es mayúscula y la otra D es minúscula. Entonces la D mayúscula está expuesta, la D minúscula no. Esa es en esencia la diferencia. También structs son, se pueden ver más como objetos, y el interface se puede relacionar un poco más como una clase, si vienen de más un Object Oriented Programming. Y pues ya sabemos que objetos son un poquito un tipo de datos un poco más fácil de manejar, entonces un poquito más fácil de crear. Y el punto del interface es más como una regla. Eso es lo que es interface en realidad, una regla más que todo, no tanto una clase. Entonces me voy a database.go. Si se fijan, acá tengo las tres variables que voy a ocupar. Hablar de la variable de entorno. La variable de entorno ya sabemos que guardamos información que no podemos compartir o dejar pusiedas en un código. Entonces, parte de seguir buenas prácticas. Más que todo el user y el password son lo más importante de siempre tener una variable de entorno. Entonces, se fijan, por ejemplo, el host y el port, no importa escribir que voy a usar localhost y 54 y el puerto de siempre de Postgres, porque pues, cuando apaguen mi base de datos no hay ningún problema. Sin embargo, para password, user y el nombre de la base de datos, pues no tengo defaults porque tienen que estar seteadas en la variable de entorno. A partir de aquí, usamos nuestro struct o nuestro objeto para crear esas variables que vamos a estar exponiendo. Luego, database config tiene que poder cumplir las reglas que define el database interface. Entonces, acá abajo esta es la forma en la que podemos configurarle métodos a esos objetos o a esos structs. Entonces, básicamente se fijan, es la misma forma de declarar una función, pero antes de ponerle el nombre a la función, entre paréntesis ponemos el struct al que le estamos agregando este método. Entonces, en este caso es database config. Esto de acá significa que esto es un pointer. Entonces, esto significa que esto le está apuntando a este método de acá arriba que se llama database config. Y pues este es un nombre arbitrario. La nomenclatura en Go usualmente es que sea una sola letra, la menor cantidad de caracteres posibles. Esto se puede llamar database config, sin ningún problema. Pero pues ese short es lo común. Ahora también, si se fijan, si yo comento esto por aquí ya no le gusta, por ejemplo, ¿verdad? Porque database ya no implementa database interface. Entonces es necesario declarar ese método de DSN para que config pueda seguir estas reglas que deja interface. Luego aquí básicamente solo voy a ir recopilando todas las configuraciones en este main.go, solo voy recopilando todas esas interfaces o esas configuraciones. Entonces, fijan, el main interface del config va a tener database, que también es una función que van a hacer código reactivo. Entonces, para llamar ese DSN, primero vamos a tener que ejecutar database y luego ejecutar DSN. Entonces, ese chaining es un poco conveniente, la verdad. Luego, setup. Setup también es algo más común. Entonces, está en este lado de nuestra estructura. Entonces, el setup database, si se fijan, es relativamente sencillo. Este paquete de aquí es instalado por Sequoia. Y básicamente aquí lo que creamos es un contexto en el background. Este contexto es también un package de Go. Acá arriba está el paquete. Usamos el background y luego nos conectamos a la base de datos. Entonces, PGX, que es el paquete que les digo de Sequoia, nos da esta función de connect. Le pasamos el contexto. Y si se fijan, eso está esperando una interface. Y específicamente porque lo único que ocupa acceso es el database interface.
Entonces, al Setup Database le vamos a pasar esa interfaz en específico. Esa interfaz tiene una función de DSN. Entonces, aquí vamos a ir a buscar esa variable. Entonces, en DSN vamos a entonces tener todo esto ya configurado. Porque si se fijan, aquí el método lo que hace es compilarlo todo en un solo string, solo connect string. Luego se lo llamamos setup. Si se fijan, le pasamos específicamente el database de ese config. Y aquí en teoría ya se debería generar la conexión de la base de datos. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahora. Hasta ahorita hemos cubierto cómo crear una conexión a Postgres y cómo configurar SQL. Ya voy a entrar a lo de cómo escribir los queries y cómo escribir todo eso, pero no sé si tienen preguntas hasta ahora. Todo bien. Tal vez una sobre el cuestionamiento de la base de datos, ¿cómo lo manejas con SQL? O sea, ¿haces cambios, agregas tablas o ese tipo de cosas? Migración. Sí, ya vamos a entrar. Es muy buena pregunta, pero básicamente es a base de migraciones cuando estás haciendo ese tipo de cambios, pero según estás haciendo development, básicamente solo los haces en los queries que vamos a ver y le das push a la base de datos o te vas aquí a cualquier DB, como Table Plus, perdón, y ahí corres el SQL que ocupas correr para modificar la base de datos como querrás. Sin embargo, lo correcto es hacerlo por medio de migraciones, que vamos a ver cómo se ve. Pero, buena pregunta. Divi. Dentro de Divi tenemos el esquema, que ya hemos visto. Si se fijan, esto está generado por lo que nos dio SQL. O sea, aquí literalmente hice copy-paste de lo que me generó Divi Diagram. A partir de esto, Go me va a generar, SQL me va a generar código Go que vamos a ver. Luego me voy a ir a Queries. En este caso solo tengo una, solo para que no me truene SQL, porque SQL siempre espera a ver que exista algún query. Y en este caso solo hacemos un select, un user por email. Y acá arriba vemos la nomenclatura de qué metadata ocupa SQL para saber cómo generar ese código. El primer parámetro se llama name, es el nombre que va a tener la función que va a generar SQL, y luego aquí simplemente definimos la cantidad de elementos que va a estar devolviendo SQL, o la función. En este caso solo va a estar devolviendo 1. Aquí le ponemos 1, él va a ser el tipado de manera que siempre solo devuelva 1. Podemos poner many para volver una lista, que vamos a ver un par de ejemplos para eso. Y podemos hacer exec. Por ejemplo, si estamos borrando un parámetro, no vamos a volver algo que ya no existe, entonces solo ponemos exec y ya sube. Exec sería así. Voy a borrar esta carpeta de aquí porque es lo que genera SQL. Aquí y voy a correr make ev. Entonces SQL me genera esa carpeta de domain. Lo primero, este es más que todo para generar la conexión. Entonces si vuelvo a mi setup. No, de hecho aquí no ocupo nada. Básicamente se vuelve una conexión y esa conexión tiene el mismo tipado que este DBTX. Entonces esto, DBTX es la definición de una conexión. Entonces tiene que poder ejecutar algo, hacer queries y poder hacer query row. Tiene que poder generar un new query. Este yo usualmente lo veo más que todo por el hecho de pensar esto como un domain-driven development, como un bus. Entonces, en este bus, básicamente, nosotros le vamos a pasar la conexión a la base de datos y luego este nos va a generar qué queries tiene disponibles para correr. Sí. ¿Ahí? Sí. Good. Ok. Ahora, los modelos que me generó. Estos son structs, estos son los objetos que les mencionaba. Entonces, aquí me generó article tag, comment, favorite, follow, tag, user. Todo esto lo generó automáticamente SQL. Y si se fijan, es consistente porque yo borré la carpeta por completo. Podría correr make dbgen y no me detectó ningún cambio
el Git. Aquí si se fijan en los UUIDs, está mal generado. Lo arreglo en una branch que le sigue, pero si se fijan ese es el paquete que les decía que tiene psicosync de pgtype.uuid. Y aquí tengo un problema de configuración que arreglo después para que este me salga así, UUID. Cool. Y el siguiente es users.sql. Ya vamos a ver más opciones que solo pero básicamente se fijan lo que hace es asignarle a una variable el query que escribimos en SQL y luego básicamente solo le va appending estas variables. Entonces usualmente este numeral 1 es un placeholder. Ya vamos a ver un poquito de formas más complejas que de darle placeholders distintos para definir qué tipado tiene que tener cada variable o si queremos que tenga un custom name. O sea, vamos a ver una forma más compleja de definir esos placeholders dentro del SQL. Y básicamente esta función nos va a devolver un usuario cuando les pasamos un email. Como es una sola propiedad, está esperando directamente ese email. Pero como les digo, también vamos a ver un poquito de opciones más complejas acá. Y ese sería el SQL C Setup. Entonces, para repasar rapidito antes de pasar al siguiente branch, si se fijan es crear este YAML. Todo este gen ni se ocupa en realidad, incluyendo este root, ¿verdad? Entonces, en esencia, y como también les digo, este tampoco lo ocupo específicamente para este ejemplo porque es para bases de datos remotas. Se fijan, lo único que ocupo definir es esa versión, que siempre es la segunda. El engine, que en este caso decimos usar Postgres, si deciden usar MySQL, ponen MySQL. Dónde tienen que ir a buscar los queries y dónde tienen que ir a buscar los schemas. Y luego en gen, solo ocupamos estas dos propiedades de acá abajo. El nombre del paquete y el nombre del archivo. Si se fijan, el nombre del package es domain y el nombre del archivo es domain. Entonces me voy acá arriba, package domain. Okay, good. Bueno, pasemos a la siguiente parte entonces, get checkout. Y el siguiente es user authentication. Get stash. Por cierto, aquí en el README también van a encontrar los tools que uso. VS Code, Table Plus y Warp. Que por cierto, en Table Plus, por aquí tengo que tener esta base de datos. Se fijan, está vacía porque la acabo de crear. Entonces me puedo ir al schema.sql, copiar todo ese código. Bueno, de hecho, hasta ahí ya estaba. Correrlo. Ahí están todas las tablas. Pero esto en realidad lo iríamos corriendo migración por migración para ir haciendo lo que estabas mencionando, llevarlo más versionado y llevar un mejor control. También usualmente en el caso de esta aplicación, como es un early stage, por así decirlo, una aplicación que acaba de hacer de scratch, por el tema de, usualmente en realidad queremos tener o dejar un buen foundation antes de empezar a preocuparnos por versionar la base de datos o por preocuparnos de que, pues, o sea, si en el usuario yo veo que lo que vi del username, donde el username no era unique y me servía como un index para poder buscar, ese en realidad es un cambio que sí esperaría haber hecho desde el principio, como foundation, ¿verdad? Entonces, pero ya vamos a ver cómo se hacen migraciones en SQL. Bueno, hoy se me va a cambiar de branch. Bueno, ya me cambié de branch. ¿Preguntas? ¿No? Okay, good. Y bueno, authentication. Aquí ya vamos a empezar a armar el servidor. Entonces, primero vamos a ver cómo se arma ese servidor. Bueno, si se fijan, se agregaron dos carpetas a internal, infrastructure y server. Me voy a concentrar en server. Dentro de server, voy a hacer todo esto un poco más confuso, lo iré abriendo según lo explico. En server vamos a estar usando el package de NetHTTP de Golang. Usualmente van a ver que hay paquetes como Gin, como Gorilla Mux,
me escapan otros ahorita, pero hay un montón. Se fijan, de hecho, aquí tengo un export de GorillaMox, ya les voy a explicar por qué. Pero en sí el servidor lo está corriendo el paquete nativo de Golang. Eso es lo que nos permite es usar todo el poder de Golang, en el sentido de que no tenemos ningún layer encima que nos pueda causar alguna especie de layer encima, sino que estamos usando Go casi, digamos, como se diseñó. Sí, también es cierto, creo que hay un paquete que sí buildea servers más rápido, tiene un mejor benchmark, pero no sé usarlo, así que vamos a usar esto. Se fijan, este server es otro de esos objetos donde vamos a definir el servidor, que es lo que va a correr toda la aplicación, el router, que es donde entra GorillaMox. GorillaMox solo nos define el router que vamos a estar exponiendo en ese servidor. Las configuraciones, en este caso vamos a pasar todas las configuraciones. Entonces, se fijan, es como ese base interface que habíamos hablado. Y la conexión a la base de datos. Y luego, esto como lo veo, si se fijan acá hay algo que dice auth module y voy a entrar a la parte de autenticación. No sé si han creado servidores, por ejemplo, en Nest.js. Cuando creamos servidores en Nest.js, usualmente tenemos como ese app module. Y luego del app module vamos importando los módulos que vamos generando. Entonces, por ejemplo, tendríamos un auth module, tendríamos un articles module. Entonces, trasladé ese concepto a Go y la forma en la que vamos declarando esos auth modules o esos modules es definiendo una variable en el struct para él y luego un poquito de configuración que vamos a ver acá abajo. Y luego middlewares. Los middlewares también lo hice a forma de objetos, de manera de exponer todos los middlewares a donde yo los ocupe, de manera de tener siempre todo el contexto cuando esté usando el router y el servidor. En esta función de new es la que voy a estar llamando donde sea que yo ocupe instanciar el servidor. Entonces en new ocupo la configuración y ocupo que me pasen la conexión a la base de datos. Eso es lo único que no voy a hacer en este lado de acá. Luego inicializamos los middlewares. Me voy a saltar rapidito los middlewares. Algo que no tiene el HTTP-NET de Go es login. Entonces, aquí tengo un middleware para estar logueando, que es el login handler que tiene GorillaMox. Y el context, que lo vamos a ver en este método de authenticate, pero voy a entrar a ese middleware hasta que entremos full al lado de authentication. Pero básicamente aquí en context vamos definiendo en el request al usuario. Entonces, cuando ya nosotros agarremos el token, lo parciemos y le extraigamos la data, lo vamos a ir guardando en ese contexto y lo vamos a ir estar jalando y jalando. Y cuando lo ocupemos, pues llamamos al contexto y jalamos el usuario y usamos sus valores. También eso nos ayuda a no tener que estar llamando a la base de datos a cada rato. Nice to have. Y si se fijan en main.go, lo que hago es ir instanciando ese middleware. Y si se fijaron en Logger, es ese método que les digo. Entonces, este método vive en el struct de middlewares. Entonces, donde sea que instancia un middleware, va a tener acceso a esta función. Bueno, instanciamos los middlewares. Ocupan acceso a la base de datos. Authenticate en específico ocupa acceso a la base de datos. Luego instanciamos ese servidor. Aquí hay configuraciones básicas, más que todo timeouts. Timeout bastante chiquito, en este caso. Un servidor súper sencillo. Vamos a pasar con la configuración a nivel global y luego así declaramos un router usando GorillaMox. Mox nos da acceso a este new router. Entramos. Si se fijan, es la misma nomenclatura que estoy aplicando para crear un servidor. Lo que hace es crear un struct. Instanciar ese struct y tenemos acceso a todo lo que ese struct nos da. Y luego strict slash solo es para asegurarnos de el double slash no nos friegue la conexión a la base de datos y todos esos middlewares que ya vimos. Ahora, inicializar módulos. Esa es la única que es un poquito como cumbersome en ese intento de mapear la forma en la que Nest.js declara modules. No es tan sencillo como solo decirle al struct, sí, vas a tener un auth module, no, sino que hay que declararlo, pues. Entonces, si se fijan, auth también tiene una función muy similar que se llama new, y ya vamos a ver. Luego está esta función de run, que es para correr el servidor. La esencia aquí es listen and serve. El puerto en el que va a correr, que lo sacamos del configuration,
Entonces, si vamos aquí a Server Interface, si se fijan, tiene la misma nomenclatura que tenía la de Database. Entonces, usamos este método de getEnvvar, le pasamos el key y le pasamos un default. getEnvvar, por cierto, es una función custom que hice para este ejemplo, donde en realidad usamos el paquete de OS que tiene Golang y hacemos getEnv por ese key. Y para que truene, en caso de que alguien no tenga las variables de entorno, porque es clave que esas variables de entorno existan, si no hay un DB host, pues no nos vamos a poder conectar. Si no hay un user, si no hay un password, no nos van a dar conexión. Entonces, si no conseguimos un valor y no nos dio un fallback, pues vamos a tronar, que es lo que aquí está devolviendo un error. Y si no encontró un valor, pues devuelve el fallback, y si no, devuelve lo que encontró. Entonces, en el servidor hay puertos, ya vamos a ver más adelante que agreguen más parámetros en esa configuración. Par de chequeos, definimos el puerto en el servidor y luego le damos listen and serve. Esa función en específico es la que se llama en el main.go. Si se fijan en main.go, cambió un poquito. Tenemos la conexión a la base de datos que alguien antes solo estaba hanging, esa variable de connection. Y otra cosa, un error que tenía, es que estaba haciendo el defer dentro de esa función. Como la función terminaba, el defer entraba, entonces me cerraba la conexión a cada rato. No me había percatado de ese error cuando estaba haciendo eso. Entonces tengo que sacar el defer a la función de main.go, que no va a detener hasta que no termine el servidor, y hasta ahí va a cerrar la conexión. Entonces el defer tiene que existir acá. Y luego genero el servidor. Le paso esa configuración que creamos al principio y le pasamos la conexión a la base de datos. Nos devuelve el servidor y corremos server.run. Ahora, modules. En esta carpeta de modules es donde voy acumulando todos los dominios que voy generando. En este caso, authentication lo estoy viendo como un dominio. Entonces, domain, tengo el main.go. Que el main.go, volviendo al ejemplo de Nest, es como una función del .modules y el .controller. Porque aquí instanciamos el módulo como tal, que si se fijan también es un struct, para ver que este patrón se repite y se repite y se repite. Y le vamos pasando todo el contexto que necesita, la conexión a la base de datos, las configuraciones y los middlewares. Esto también se puede ver como cuando inyectan funciones, variables, etc. Generamos el módulo. Si fijan, eso es todo lo que se devuelve, el struct instanciado. Luego todos estos structs, que esto lo podría incluso generalizar en un interface que no hice. Esto es algo que se puede arreglar en este código, es tal vez definir un base module. Un interface que se llama base module, y entonces auth module tiene que poder cumplir eso, y todos tienen que tener register routes, porque register routes es un método que es clave y tiene que ser consistente en todos mis módulos. Ahí es algo que se podría mejorar en eso. Entonces, lo primero que hago, y aquí también van a ver más o menos los mismos patrones, pero hay escenarios en los que sí es un poquito distinto la forma en la que la manejo. En este caso, register routes espera un base router, que viene de MUX. Aquí defino un path prefix. En este caso, el Java module va a ser auth. Auth, si se fijan, está segmentado como en dos partes. La parte de auth que no ocupa autenticación, que es que cuando estoy signing up y cuando estoy signing in, ahí no tengo un token, o no he creado un usuario, o estoy logged out. Entonces ahí definitivamente no tengo autenticación. Y luego este optional auth, donde devuelvo, o es esta ruta de mí, que es un poquito común a veces para hacer health checks. Básicamente la ruta solo me devuelve mi información. Yo como usuario la llamo y me dice lo que sea que extrajo del token que yo le di. Y es opcional, no vamos a tronar si no me manda un token, no es la gran cosa. Ya vamos a ver que lo único que hago es mandarle como un mock user. Podría tronar también, si es una función que usamos como health check. Ahora, si se fijan, Go es bien funcional. Entonces, hasta cierto punto mapeo lo de Nest.js, porque Nest.js sí es object oriented, pero Go es full funcional. Y en este caso, el domain driven es la forma funcional de ver qué hace cada función. Entonces, sign in es su propio método. Y aquí es donde
también la mentalidad de Drive tiene que empezar a segmentarse un poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo generalizo algún método que uso en sign-up? Por ejemplo, generar el token. Digamos que yo muevo toda mi funcionalidad de generar un token a una función que uso en sign-up y sign-in. ¿Qué pasa? Aquí es una función muy sencilla, pero ¿qué pasa si hay un bug en esa función? Yo la uso en dos endpoints distintos. Los dos endpoints tienen un bug. En cambio, aunque sea repetitivo, si yo hago la lógica per endpoint y solo el de sign-up tiene un bug, significa que la gente se va a poder sign-in sin ningún problema. Entonces ahí es donde hacer el código dry sí puede hacer un poco un anti-pattern en realidad. Entonces en sign-up, si se fijan, una función relativamente sencilla, y en este me voy a centrar un poco para que veamos cómo se sacan valores del body del request. Entonces se fijan en utils, como les dije, iba en common. Tengo estas dos propiedades que no vamos a estar viendo mucho. Básicamente lo único que hacen es decodificar JSON de un request. El request es un io.reader válido, entonces le puedo pasar el request a readJSON y sacarle el body de ahí. Perdón, el body es un válido reader, entonces del body puedo sacar el JSON que me tuvo que haber mandado el client. Entonces en readJSON pues le voy a pasar ese body y le voy a pasar el input. El input pues básicamente va a ser un interface, que son las reglas que siempre se definen en un interface. Entonces, en este caso es este objeto de acá. Entonces la persona tiene que mandar un email, username y un password. Vamos a validar que el email sea requerido, que el username sea requerido y que mínimo tenga 2 caracteres y que el email sea un email y que este mínimo esté entre 8 a 72 caracteres. Vamos a sacar ese JSON. El input, si se fijan, es un empty input struct. Lo paso como pointer, no como pointer, perdón, como reference para readJSON. ReadJSON es una función que me va a mutar el input. Este decode me muta, si se fijan, es un pointer. Entonces, básicamente, Golang es pass by value. Y cuando es pass by value, yo solo le estoy diciendo, hey, este es el número 10. Y luego la función va a ser por RC10, lo va a convertir en un 1500 por algún motivo. Pero donde sea que yo ejecute la función que le pasé ese 10, si lo pasé por medio de una variable y yo leo la variable después de ejecutar la función, siempre me va a leer en esa variable el 10. Pero en este caso, vamos a pasar una referencia. Para pasar referencias hay que pasar pointers, o hay que esperar pointers, mejor dicho. Entonces, en este caso, decode espera un pointer hacia un JSON decoder. Input, entonces, es cuando hacemos eso, es una reference. Si se fijan, me pongo sobre input, tiene aquí el asterisk. Luego me voy a struct, que también espera un interface. Básicamente validate es también un custom function que simplemente usa este paquete de Go Playground. Esto básicamente lo que hace es entender esta nomenclatura de acá. Se fijan, tienes el register tag names. Eso es solo para poder jalar lo que sea que esté en JSON. Y sí. ¿Preguntas hasta ahora? Va a ser un poquito más grande. Más grande. Ahí. Uf, ¿de verdad? Ay, Dios mío. Algo va a ver raro cuando empieza. Ok. Bájame los lentes. No veo de cerca. Bueno. El custom validator. De aquí, pues, ya podemos asumir, si no tiene ningún error, si se fijan, también aquí tengo un montón de custom error functions que van a venir handy después. Entonces tengo una específicamente para validation error, bad request, valid user credentials, etcétera, etcétera, que hay varias. De hecho, creo que no las terminé usando todas. Si no me equivoco, le di copy-paste de algún lado. Un poquito normal robar código. Bueno, después está esto de Bcrypt. Bcrypt es un paquete para
para poder encriptar o hashear strings. Entonces vamos a convertirla a otro string que pues al verlo no tiene sentido absoluto y no se puede trasladar básicamente a donde vino. Entonces eso es lo que es más secure guardar en la base de datos. Entonces Bcrypt nos ayuda a cambiar ese o hashear ese. De hecho, déjenme ver si puedo hacer un ejemplo rapidito. En este caso son de un node, pero aquí hay paquete que se llama Bcrypt. Node const pass is equal to password. Ya voy const bcrypt equal require bcrypt. Bueno, no lo encontré. Quise enseñarles, pero créanme, no son bromas. Vamos a crear un usuario, me voy a meter a la base de datos y van a ver cómo lo cambié. Ok. Entonces, vamos a generar esa password. Si se fijan, lo primero que hay que hacer es convertir la password a un array de bytes. Luego, vamos a pasarle este cost. Bcrypt es un proceso donde se agarra el string y se le va implementando un proceso que se llama hashing. Los invito a que investiguen un poquito lo que es hashing. Básicamente es... encrypting es un poco complicado, no lo voy a poder explicar ahorita. Pero básicamente es un proceso donde se muta el string, se muta la forma en la que está escrita y el cost es cuántas veces paso por ese proceso, básicamente. El default cost usualmente es 10, si no me equivoco. Ajá, es 10. Es un proceso asíncrono, es un proceso que puede llegar a tronar, entonces vamos a revisar si falló. Si falló es un terminal server error, es mi culpa. Ya con todo eso tenemos la información para crear un usuario. Tenemos el email que nos lo pasó el usuario, tenemos el username que nos pasó el usuario, password hash que nosotros lo generamos, la imagen que usamos esta imagen genérica y pues allá tenemos todos los parámetros que espera el create user parameter. El otro es bio, podríamos dejar un bio también. De hecho, ya, bio es opcional, por eso no se está molestando que no esté. Ejecutamos create user, como se ejecuta cualquier función, le pasamos el contexto, porque ese contexto lo ocupa la conexión a la base de datos, y luego le mandamos la información, los parámetros. La función, si no truena, debería crearme un new user. Si truena, revisamos por qué tronó. Si hay un email duplicado, pues le decimos existe, lo mismo para el username. Y si no es ninguna de esas dos opciones, pues seguramente es nuestra culpa. Algo hicimos mal en el query, entonces internal server error. Siguiente proceso, generate user token. Generate user token, básicamente es una función que agarra un claim. Estoy usando, por cierto, el paquete JWT, que es del equipo de Golang. Claim es lo que se le dice cuando se está generando el token, o un token es un claim, básicamente. El primer parámetro que espera es el método que se va a utilizar para generar ese claim. Y luego lo que sea que estemos guardando en ese claim. En este caso lo hice así. Usualmente esto, si no me equivoco, se llama sub. Aquí también vamos a ver cosas como surname. Pero no estamos guardando nada de esta información del usuario. Y pues yo le quise decir ID aquí porque sí. Lo vamos a agarrar el token y lo vamos a convertir en un string. Porque el token es esta clase de token, que básicamente es un raw token. O sea, hay que convertirlo en un string que le podamos dar al usuario y que luego él lo pueda mandar a siguientes requests. Entonces hay que usar este método, tiene este método de assign string, y lo vamos a hacer por medio de un secret. Ese secret, si se fijan, viene de la configuración. Entonces, lo mismo que en el resto, get and var, le pasamos el key, y el default es random secret. Ese probablemente no debería tener un default, porque sí debería ser un secret, y deberíamos de
forzar a la persona a que la defina en sus variables de entorno. Y luego volvemos a este token string. Entonces, y vamos a ver el makefile, creo que lo modifiqué, ajá. Es más fácil escribir makeDev que escribir air-c.air.tamo, especialmente si empezamos a mandar otro tipo de flags, otro tipo de correr makeDev. Está running, y por aquí dejé este otro archivo que se llama end-to-end, que van a ver que tenemos este. Por cierto, si llegan a clonar este repositorio, van a ver que aquí en .vs Code hay recommendations de las extensiones que yo estoy usando. La de Golang para que su VS Code no le enoje que haya Go ahí. Copilot, porque obvio que sé Copilot para hacer esto. Y este es test por si quieren hacer testing con Go. Y creo que no puse el de REST, así que voy a tener que actualizar este. Pero ahí les voy a dejar la extensión que uso para poder leer estos .rest, estos files.rest. Básicamente, si se fijan aquí, escribo como quien dice un raw request. Vamos a hacer un post a sign up. Le damos en request, 200, me creo el usuario. La table plus, abro un user. Y si aquí dice password 1, 2, 3, me voy a morir. Pero no, ahí está el hash, ahí está lo que lo cambió. Entonces, básicamente siempre genera este string de este tamaño. Básicamente lo que se va haciendo cada vez que le mando es agarrar este mismo string. Si yo hiciera otro custom más, si hiciera cost de 11, lo que he hecho es agarrar este hash y volverlo a pasar y pues va a ser distinto. Sí. Si yo le paso esto, debería no gustarle. No le gustó. Va a hacer sign in. No, no le gusta. Vamos a sign in. Ahora va a generar el token. Si yo copio este token, se lo paso aquí en el me. Send request. Y aquí está mi información. Y también aquí se fijan, no viene el password. No hay que mandar passwords en request, por favor. Y si yo quito esto, debería mandarme como una especie de mock user, ¿sí? User con los como plain values de la variable. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se hizo? Sí, no, Sí. Ajá. Recordarme algo, no sé si lo mencionaste. ¿Estos .rest son parte de la librería que estás usando o qué? No, son... En general, fuera. Es... Es una extensión. Es una extensión de VS Code, ajá. No me carga. Pues es para no haberme salido a entrar a algo como Postman, gracias, ajá. Sí, está bueno. Yeah. Y la otra, esto de querer hacer, por ejemplo, en los diferentes endpoints, repetir la lógica, en vez de como tener una función como un servicio o algo así, tipo como lo recomienda Inés. ¿Eso es parte de lo que recomienda el framework o es o qué? ¿Por qué preferimos hacerlo así en vez de Drive? En realidad es más recomendación mía en ese sentido, pero a base de, digamos, experiencia, los servicios se pueden llegar a poner bien complejos. También en términos de readability y maintainability se vuelve bien complejo, especialmente si es un servicio con un montón de funcionalidad. Tenemos un servicio de 1000 líneas de código. Si yo lo divido en términos de funcionalidad y de verlo más como comandos y queries, reduzco la cantidad de código que tengo por cada lado. También me quito de encima el problema que les decía de si hay un bug en una parte en específico que estoy reutilizando, no replico ese bug, sino que toda la funcionalidad está encapsulada para ese endpoint en específico. Siempre tenemos nuestro útil, ¿verdad? Y todo eso. Ajá, vamos a ir a la documentación de NES. Aquí están los modules, pero aquí dice services. Bueno, en ningún lado dice services. Service. Ahí está, es el providers, ajá.
Ya, estos son los services que estamos hablando. Sin embargo, el approach que le estamos dando es más domain driven y es más funcional. Entonces, por ejemplo, Nest.js en específico tiene esta otra forma de hacer código que se llama CQRS, Command Query Responsibility Segregation, donde se elimina ese layer de services y todo vive más en comandos y queries. Command handler, sí. Okay. Ajá, entonces eso nos permite que el código sea un poquito más reactivo. Aquí es como sería si fuera un service, o bueno, como un service, y el service puede llamar el command bus y ejecutar esos comandos. Tenemos una charla de CQRS. Creo que sí. Creo que sí. Creo que Hay sí. una charla. Sí, sí, creo que ya hemos hecho, y si no, pues hay que programar uno porque me ha cambiado la vida. Son bromas, pero es un muy buen patrón, sí que es muy buen patrón. Y permite hacer ese domain driven y específicamente para Nest.js tiene estos dos conceptos de events y sagas que permite hacer cosas asíncronas o, por ejemplo, generar notificaciones o generar actividades que se hicieron. No son funcionalidades que queremos que afecten el mandar un mensaje. No quiero que mi mandar un mensaje truene porque no se pudo generar una notificación por el motivo que haya sido, sino que queremos que el usuario reciba el mensaje y luego generar esa notificación o generar esa actividad. Entonces, es lo que events y sagas nos permiten. Otra vez, si no tenemos todavía, creo que tenemos publicado una charla de CQRS. Si no, pues probablemente esa sea una de las siguientes charlas. Pero bueno, volviendo a Go. No sé si respondí tu pregunta, por cierto. Sí. ¿Sí? Tenía otra pregunta. ¿Los makefiles es estándar con Go o es algo que, o sea, porque yo sé que make lo podemos usar para cualquier cosa, ¿no? Pero no me recuerdo, yo estoy aprendiendo Go hace tiempo, no me recuerdo si era como costumbre entre Go tener, usar makefiles. No, de hecho lo veo más con developers que usan Python. Pero no es generalizado. Y también es bien handy cuando tenés un montón de Docker files. Pues ya saben que va a escribir Docker, build y un montón de tags y un montón de flags que tiene al momento de querer construir imágenes de Docker, por ejemplo. Make lo que nos hace es que los comandos sean un poquito más cortos. Aquí en Go, entonces no hay algo como en JavaScript, un package JSON o algo así. No. Bueno, sí. Como el package JSON sería el Go.mod, perdón. Aquí vamos acumulando las dependencias que vamos usando. Pero solo dependencia, no te pone scripts. No, por eso tenemos makefiles. Sí. Yep, correcto. Sí. Correcto. Solo dependencies, no scripts. Otra cosa. Bueno, el package.json, por ejemplo, se pueden generar monorepos y tener múltiples proyectos nesteados y tener workspaces. Creo que con mod no funciona así. Nunca he hecho un workspace con Go, pero no estoy seguro que sea por medio del Go.mod o simplemente tener varios proyectos. Porque la diferencia o lo medio complejo o lo medio raro en realidad de la decisión de cómo lo maneja NPM es ese folder de Node Modules, perdón. Es un dolor de cabeza ese Node Modules. Aquí no te lo descargan. No. Sino que siempre estás... Ya. Se pueden generar ambientes para que existan los paquetes en ese ambiente y no estén generalizados, pero cuando se Go install se instala casi que global. Ya. Ok. Esa era mi pregunta. Yep. Y aquí se van acumulando los requirements según Go va analizando básicamente nuestros archivos. Entonces, indirect son dependencias de estos paquetes que sí estoy utilizando. Yep. O sea, vos puedes poner, o sea, esto te lo puede ir agregando automáticamente al archivo o siempre lo tenés que declarar o hacer algún... Sí, por ejemplo, si yo descaradamente me vuelvo esto. No me acuerdo de cuál porra. La voy a copiar. Puedo hacer go, get y pasarle ese paquete. Pero siempre tenés que correr el comando. Sí, pero realmente lo agrega como indirect. Siempre lo agrega como indirect. El paquete que me lo mueve requerido, que es el que me analiza los archivos, uno que es go mod tidy. De go mod tidy ya me mueve crypto acá porque ya vio que lo estoy utilizando en uno de los paquetes. Que no es una dependencia de mis dependencias.
Yep. Okay, good question. ¿Una otra pregunta? Yo tenía una pequeña pregunta. Cuando me saliste con la extensión, yo era necesario tenerla porque si no iba a tronar VS Code, no puedes crear el archivo directamente cualquier nombre.com sin la extensión, te tira error. Pues, No, es más que todo el IntelliSense de VS Code. Más que todo. Yep. Solo para que te haga highlighting, te ayude a hacer autocompletes, etc. ¿Otra pregunta? Es una serie, así que voy a empezar a rush un poquito más. De hecho, bueno, Articles sería la siguiente parte. En Articles lo que quiero es que veamos cómo implementamos la autenticación. O sea, cómo hacemos uso del hecho de que el usuario ya está autenticado. Entonces me voy a este middleware de Authenticate. Se fijan, lo que hago es conseguir el header de authorization. Si no existe, aquí hago un checking y must auth, entonces devolvemos un error. Si no, seteamos un anonymous user. Y serve HTTP sería como el next, como seguir con el chain. Si no, pues empezamos a parsear ese auth header, ¿no? Lo separamos por, como es un bearer token, entonces lo que hacemos es separarlo por espacios y agarrar el segundo parámetro. También lo que podemos hacer es solo cortar bearer y espacio, cualquier técnica que usen para deshacerse del bearer, está bien. Luego parseamos ese user token. Entonces lo que básicamente JWT nos da es ese parse function. Y lo que aquí es que también le podemos pasar una función, una custom function de cómo debería de sacar el secret. En este caso, mi secret es estático, solo devuelvo el secret que yo sé que ya existe. Pero si por algún motivo hubiese más dinamismo en cómo se consigue ese secret, pues aquí en esta función cómo se saca. Luego token tiene acceso a claims. Claims va a ser un interface casi pleno, un interface. Y lo que yo hago es castearlo a que es map claims. Al hacer ese casting, Go tiene esta funcionalidad que cuando hacemos casting, la segunda parámetro siempre es un OK, que es un booleano. Si es false, pues devolvemos new, si no, pues devolvemos claims. Parseamos el token, si falló, devolvemos invalid of token. Si no, agarramos lo que sea que nos agarró, que es ese user, que es lo que habíamos visto en generate token. No. Bueno, en generate token definimos lo que les había enseñado, lo ID e email. Lo que vamos a hacer es sacar el email. Ahí está la primera función que creamos, el get user by email. Le pasamos el contexto y le pasamos el email. Nos va a devolver un usuario. Si es un error, pues devolvemos que falló el conseguir el usuario por email, que también es nuestra culpa, por eso es un server error. Luego seteamos en el contexto del usuario y también seteamos el user token, que es las otras dos funciones que les había enseñado. Que básicamente es setear en el contexto con un key lo que sea que le pasemos. Entonces el user key, le pasamos lo que sea el user, y el token key sería ese string. Y luego la next function o el serve HTTP. Ahora me voy a ir a articles main.go. Si se fijan aquí, es la misma nomenclatura que cuando creamos el auth. Tenemos la base de datos, la configuración y los middlewares. Vamos a register routes. Si se fijan, este sí tiene más como un base route que es articles. De articles tenemos un authenticated router. En ese authenticated router tenemos que tiene que estar autenticado el usuario para crear. La verdad es que técnicamente aquí dice que todos fueran que sean necesarios estar autenticados. No sé por qué, ahora que lo pienso, pero bueno, no importa. Pero hay que estar autenticado para poder crear los usuarios, para poder enlistarlos y para poder ver un artículo en específico. Y voy a meter un poquito más en este de get by slot. Solo para enseñarles esta partecita de acá, que esa es la forma en la que se extraen esos path params. Entonces, slot, que es un path param, se extrae desde vars, donde mux tiene esta funcionalidad de vars.
Le pasamos el request y él nos devuelve un interface. De ese interface, extraemos log, revisamos si existe. Si existe, lo seteamos, y si no, bad request, porque es culpa del usuario, no nos dio un slug. Luego conseguimos el article by slug y me voy a ir a articles.sql. Aquí creo que sí voy a tener un poquito de ejemplos más complejos. ¿Sí? Si se fijan el primero, SQL, que de hecho me voy a ir a article schema.sql, porque si me equivoco aquí ya lo arreglé. Ajá. Author ID le había puesto que fuera UUID, que no fuera no, pero un article tiene que tener un creador. Entonces, si me da maros.go, si se fijan, author UUID ya no tiene el PG type, sino que tiene el de Google. Ok. Sorry si estoy rushing, igual vamos a tener un espacio para preguntas por si algo no quedó claro. Y aquí estamos definiendo el tipado. Aquí es importante definir el tipado, porque si no, solo va a creer que es un string. Si aquí hubiera puesto nada más numeral, sin hablar 5 de aquí 6, y de hecho lo voy a correr. Make division. Si se fijan, me cambió el archivo. Porque ahora me está agarrando. Ah, no, de hecho lo agarro bien. No sabía. Bueno, lo agarro bien, no era necesario. Pero esa es otra forma en la que se pueden declarar variables. Como para dar un poco más de ejemplos de cómo declarar esas variables en SQC. Está este SQC.argument y podemos darle el nombre en específico que queremos para esa variable, en este caso author ID. Luego aquí tenemos un ejemplo un poco más complejo, donde vamos a seleccionar artículos, vamos a enlistar artículos. En este caso, estos serían los filtros. Podemos filtrar por title, podemos filtrar por slug. Esos parámetros van a ser opcionales. Entonces aquí le decimos así cosí, que es un NRG, un argument, un nullable argument. Entonces title va a ser ese nullable argument. ¿Y cuál es esa función? Siempre se me hace difícil decirla. Básicamente lo que hace es agarrar un parámetro, si lo detecta no, pues le podemos dar un fallback. Y ese fallback es un string vacío. Y estamos usando iLike, o sea, iLike con string vacío, pues simplemente no hace el filtro. Y es lo mismo con slug. Con integers, si se fijan, aquí con limit, si se fijan, aquí le estamos definiendo que es un integer. Vamos a ver si no me dejan mal. Si yo no lo pongo, yo creería que me debería tirar de que es un tipo string. Darle make division. Limit, lo está agarrando de hecho como un interface. Ahí ya se fue. Si volvemos, hacemos integer, make division. Debería cambiarme que se cambió. Con offset es lo mismo. Con update también, opcionalmente podemos cambiar el title, opcionalmente podemos cambiar el body, y opcionalmente podemos cambiar el description. Si se fijan, hay una opción distinta para cambiar el status de un artículo. Porque en esencia podemos crear un artículo y no necesariamente está publicado ya. Entonces, inicia con un status de unpublished y luego lo podemos cambiar a draft, porque le puse que fuese draft. Podemos cambiar el status a que sea published. Y para eso solo tenemos esta función de publish article. De hecho, yo creo que podríamos directamente hacerlo publish, porque se llaman publish article, ¿verdad? Publish. Pero bueno. Luego, get article by slug. Puede ser más sencillo, solo filtramos por slug. Aquí tal vez también podríamos hacer un limit one, pero pues no debería ser necesario. Y delete también solo estamos filtrando por el slug. Entonces aquí más que todo me quiero concentrar en realidad en la forma en la que diseñé, por así decirlo, los endpoints. Si se fijan, el base path es articles, luego va slug. Acá. Estos que están vacíos, pues significa que no se le agrega nada a la ruta. Y si no me equivoco, hice referencia en el README y voy a revisar si hice referencia, si no hice referencia. Hay un artículo, Best Practices, Some Naming Conventions, al momento de hacer endpoints.
Usualmente queremos decir qué tipo de aplicación o el contexto de la aplicación. En este caso yo le puse API como base route, ya le puedo enseñar. El versionamiento de la aplicación, en este caso un servidor súper chiquito, entonces no me preocupe por versionamiento. Y luego el resource de este es articles, y resource siempre queremos que sea plural. Entonces articles lo dejé plural. De aquí en adelante, por ejemplo, si hay un post method al root de ese resource, siempre vamos a asumir que está queriendo crear un resource para o un row para ese resource, una instancia para ese resource. Si es un get y no tiene ningún parámetro, entonces estamos asumiendo que quiere conseguir una lista de ese resource. Ahora, si le pasamos un parámetro, si es más específico. Si es un ID, pues estamos esperando una cosa en específico. Entonces, vaya, por ejemplo, este es slug publish. Slug publish es un update. Estamos actualizando el status. Sin embargo, el publish está después del slug porque es la acción que se está haciendo sobre el resource. Y slug es el identifier de ese resource. Entonces, usualmente esas acciones van después de esos identificadores. Y ahora voy a saltarme un par más para... Vamos a correr mi tab. Aquí también creo un articles.rest. Para probar. Send. My first article. Y en listo los articles está vacío. Esta funcionalidad de articles en específico solo en lista articles que están publicados. Un poquito de lógica. Luego vamos a publicar el artículo. Me voy a list articles. Ya me lo vuelvo. Voy a actualizarlo. Y voy aquí. Ya me sale edited. Ahora me lo voy a borrar. Voy otra vez a list. El que se está haciendo. Y ese es un simple CRUD usando eso. Voy a saltar el de comments, sin embargo, ahí queda. Y me voy a ir a follows, porque creo que aquí es donde check follows. Aquí en follows, tengo follows main.go. Aquí ya solo me voy a encontrar en la ruta. No, perdón, que ruta era en favorite. Favorites. Si se fijan acá, el prefix de articles. Porque a pesar de que favorites sí es un modelo en la base de datos, aquí en realidad lo que estoy haciendo es una acción. Y es una acción sobre un artículo. Y un artículo en específico, por eso está el slug. Entonces, por eso mi path prefix para todas las rutas que existen en este módulo, que solo son agregar un artículo as my favorite y quitar un artículo as my favorite. Y por eso es que en el otro sí lo dejé específico. Entonces, add article, lo único que va a hacer es, bueno, hay que conseguir el artículo, usamos el slug para eso. Luego, add article as favorite. Aquí repito, lo único que hace es insertar a favorite, el user ID y el article ID que se le pasa. El article ID se saca get article by slug y el user ID se saca del context. Esta es la forma en la que se saca el usuario del contexto. Esto es el usuario que se autenticó. Entonces vamos al contexto del request. Buscamos por medio de un value, que es este key de user key, y luego lo casteamos a domain user. Revisamos que el casting esté correcto. Y ya. Add article as favorite. Remove article es básicamente eliminar. Entonces lo único que hace es delete from favorite, donde esté ese user ID y ese article ID. Ahora, aquí lo único que les quería enseñar más que todo es el hecho de que como path prefix en un módulo que no es el de articles, está articles/log/favorite. Pero el hecho de que favorites es una acción. Entonces, esto es válido. Pero es su propio módulo porque es su propia funcionalidad y maneja su propio modelo, que es el modelo de favorites. Creo que aquí también follow incluso también podría ser su propia, podría ser el mismo concepto, pero como no tenemos esos endpoints de users, aplica porque también follow y unfollow a user es su propia acción.
Ahora, voy a saltar al último, que es el pre-launch. Yo creo que ya tengo bastante harto a algunas personas. Lo mucho que me emociona escribir este Dockerfile. Básicamente, el pre-launch, la forma en la que lo vi es preparar la aplicación para hacer el deployment. En este caso, la forma más famosa de hacer deployments es hacer Docker images. Entonces, mi pre-launch para esta aplicación es hacer este Dockerfile. Hacer el Dockerfile es básicamente el proceso que nosotros seguiríamos as devs de inicializar esa aplicación en mi máquina. Entonces, lo primero que hago es copiar todo, que sería la esencia de como clonar, bueno, es en realidad, sería como el de clonar. El Dockerfile me permite copiar cosas en específico. Entonces, en este caso, estoy copiando go.asterisk, que es el wildcard, entonces estoy copiando go.mod y go.sum. Y lo que hago es correr go.mod download, que es como el npm install. Luego copio el resto de mis archivos y genero un binario con el build command de go. Ese es un step de mi Dockerfile, que lo llamo builder. Estoy construyendo mi binary. Luego me voy al que puede ser el as runner. Y esto ya sería la parte del Dockerfile que va a correr. Entonces, básicamente, declaro el work directory, copio de builder el binario, pongo un puerto. ¿Por qué motivo es este? Seguramente me lo robé de algún lado. Y el comando, si se fijan, solo correr el binario. Entonces, vamos a correr docker, compose. Y tengo un makefile. Build. Al haber escrito en la terminal, pero hice esto. Make build. No funcionó. Tienes toda la razón. Make build. Ya estaba construida la imagen, fue súper rápido. Docker compose up -d. Y si no me dejan mal, vamos al Docker. A ver, Docker desktop. Por acá vamos al CodeSpark corriendo. No, esas son las imágenes. Aquí. Qué menso, espérame. Era. No hizo build. Ok, sí. Mira. Aquí sí viene handy, porque este sí sería un poco más difícil estar escribiendo esto cada rato. Si se fijan, hice otro Docker Compose, se llama .production. Ese corre básicamente la misma base de datos, y de hecho voy a tener este Docker Compose down. No, ahí. Si se fijan, acá tengo la base de datos, es la misma que allá, lo único que hago es tener un health check. Más que todo tengo el health check porque aquí construyo la API, y correr la API depende de que mi base de datos esté corriendo. Porque la base Go es súper rápido para montar una aplicación. Entonces, tal vez con Node, algo como Java, que se tarda un montón, y tal vez le da tiempo al servidor de ya estar corriendo y tener la conexión lista. Pero Go no. Go, ya estoy montado, dame la conexión, dame ya. Entonces, como no está listo, patronar a un health check, y hasta que el health check esté listo, la condition del service sea healthy, empieza el API a correr. En mi makefile tengo este build y un up. Gracias, Copilot. Y vamos a hacer otra. What's up? Make build. Para construir la imagen. No estaba construida, ¿no? Por algo había sido rápido. Lo hubiera traído construida, no. Ahí está. Y ahora vamos a correr make run. No era make run, era make up. Make up. ¿Se fijan? Está waiting, no está lista la base de datos todavía. Ya está creado el API. Y está waiting, está esperando que está healthy. Ya está healthy, empezó el API. Docker Desktop, aquí están corriendo ambos. Server starting on
8080. Voy a .rest. Esto debería funcionar. No funcionó. Pues no he creado user en esta base de datos, nada. No hay acá, el refresh, no hay nada. Pero mi punto es la imagen. Entonces me voy a ir a Images. Y me voy a la imagen de CodeSpark. Si se fijan, pesa 14 megas nada más. No sé si tengo algún ejemplo aquí. No tengo ningún ejemplo de un servidor de Nest.js, pero un servidor de Nest.js solo así, por crearlo, sin ningún endpoint ni nada, ya pesa 400 megas. Entonces, esa es la ventaja también que tiene Go, que les mencionaba al principio, que solo generar ese binario nos ayuda a tener imágenes bien pequeñas. Incluso cuando hacemos push a ECR o hacemos push a el registry que tiene DigitalOcean o Azure, usualmente ellos tienen otro proceso de compresión. Entonces, las imágenes aún quedan menor de 10 megas. Y bueno, eso es lo que les tenía preparado. No sé si hay preguntas, consultas, dudas, quejas. Una pregunta. Dime. No, súper interesante, especialmente eso del, ahorita viendo el tamaño, pero, o sea, pensando en cómo domina, ¿verdad? Node y todo, o sea, me pregunto, o sea, me pongo a pensar por qué. Digo, ¿será porque tal vez, no sé, digamos, Go, lo han usado de casualidad como en algo complejo, así, bien complejo? Yeah. Y no les han tenido algún problema, les ha hecho falta algo. La verdad es que el problema que tuvimos fue código heredado, más un problema de capa 8. Sí, entonces era un código, el código que nos habían heredado era un poco, estaba over-engineered en ese caso. Es un cliente que vino que tenía un sistema con 15 microservicios. Haciendo el análisis, viendo, a lo mucho ocupaba 8. Entonces la tarea nuestra en realidad fue intentar reducirlo a esa cantidad. Pero sí, sí lo hemos usado. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de esta imagen de Scratch, que Scratch es la que hace la magia casi de que la imagen sea tan pequeña. Scratch es lo suficiente para que exista esta Docker image. No tiene absolutamente nada, o sea, literalmente está en blanco. Entonces, si yo ocupase algo, lo tengo que instalar siempre. O sea, si ocupo algo para parsear imágenes, lo que sea que ocupe. Y lo bueno de Go es que como es compiled, entonces genero el binario y eso ya tiene todo lo que ocupa. Entonces ese es el programa. Ahí está todo. Por eso aquí en este caso no tengo que instalar absolutamente nada. Pero a veces para hacer, el ejemplo más claro que tengo es hacer, manejar imágenes, videos, ese tipo de cosas, usualmente sí necesitamos dependencia. Hacer computer vision. Pero sí hemos usado Go para eso. No seguimos esa nomenclatura, era código heredado, tenía otra nomenclatura. No usaba SQL, sí. 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 ¿Una otra pregunta? ¿En línea? Diga, de la forma como manejabas los queries, ¿hay alguna manera de manejar las relaciones? O... Sí. Vamos a buscar join por acá. Por ejemplo, algo más como comments. Vamos a entrar a favorites.sql. No, mal ejemplo. Vamos a buscar en articles. O sea, aquí siempre podemos manejar las relaciones y podemos pasar los parámetros que ocupamos de manera de qué ocupamos jalar. Entonces, en este caso de articles, como estoy seleccionando todo, me vendría toda la información de ese favorite también, por ejemplo. O sea, aquí tengo que en realidad ser más específico con lo que quiero jalar. Entonces, aquí ya tendría que decir más como article. Bueno, eso no puede ser ese wildcard. Pero si quiero conseguir más cosas nested, pues aquí podría decir, bueno, eso, por ejemplo, no sé. Sin embargo, no puedo generar objetos nested en otro objeto, que es lo que les mencionaba. Ya no me dio tiempo de mostrarles un ejemplo. Pero si quiero nestear otro, para hacer ese join, sí, en realidad tendría que hacer otro query. Esa es un poco la desventaja de SQL, sí, pero la ventaja está en lo rápido que es y ahí es donde se compensa un poco ese conversion de tener que hacer otro query para manejar esa información. Lo otro que también podrías hacer es jalar toda la información acá
y luego usando Go hacer el nesting. Así hace un solo query, pero sí, ya. Puede llegar a ser más código. Pero tal vez sería aún más rápido porque solo hacer un query a la base de datos. Una otra pregunta, no nos dio tiempo de hacer migration, si querés lo podemos ver ahorita que terminemos. Te iba a preguntar también, aparte de microservicios, ¿ha utilizado Go también en una aplicación tal vez monolítica o algo así? Porque siento que el dominio también puede haber comprometido a tener un montón de entidades, porque tiene un montón de código, imagínate, y solo estaba haciendo como 3 o 4 entidades. O te ha usado algún framework para hacerlo más leíble la parte del reclutamiento, porque lo veo un poco como complicado en escalabilidad más que todo. Ok, sí. El punto de este es que sea per module el register, es como tener un controller. Entonces ese es el punto de la función de register routes. Register routes es casi lo que podríamos ver, lo que podríamos ver como ese controller. Sí, es un poco más complicado de visualizarlo, como por ejemplo usar los decorators. Si le dan como ese syntactic sugar, es un poquito visualmente más sencillo de ver. Pero aquí, si te fijas, una vez le agarras al hilo de que esto está usando authentication y de que authentication es required, significa que todo lo que está usando authenticated router, a fuerza, todo lo que ocurra después, ya hay un usuario creado o ya hay un usuario en el contexto. Y luego vas diseñando las rutas según vos vayas ocupando. También está la ventaja de que es funcional. Entonces, a esta ruta en específico le paso la función que necesita. Pero esta aplicación, por ejemplo, súper pequeña, pero es monolítica. Entonces, a partir de aquí puedes hacer que crezca, que crezca, que crezca. No hay ningún problema. Podríamos ver la parte donde dice los hashing del token, del feeder. Tiene una función, creo. Yep. El hashing se hace aquí. ¿Esta parte decimos? No, donde obtener la información del sí. context. Ahorita. Creo que no, es en... Aquí. Create esto. Create. Ese. ¿A eso te referís? Entonces, esto juega en conjunto con esta otra función de Authenticate. Que Authenticate es la que revisa el token, lo parsea, busca el usuario en la base de datos y luego te corre esta función para setear el usuario en el context, que básicamente solo sería eso. Agarrar el context, setear ese valor con un key. Aquí está el key y este es el value. Es una librería. ¿Qué usas para...? Que sí usa este paquete de context, pero es nativo de Go. Go usualmente cuando corre tiene un solo context. Y puedes accederlo a cualquier parte de la aplicación. Yep. Usualmente ese context es .background. Ahí lo puedes tener. Puedes tener aplicaciones, o sea, por ejemplo, el request también es su propio context. ¿Has manejado Station o no? ¿Todos los HTTP? No. Ya, bueno. Si tienen preguntas, las dejan escritas por ahí o los que están acá me pueden acercar y vamos a ir viendo. Gracias.